Bienvenidos a este programa especial en Iquique Televisión, Presidenciales 2021, segunda vuelta, el análisis que vamos a realizar precisamente con algunos de los analistas que normalmente nos acompañan en los programas de opinión y de análisis de nuestro canal. Queremos darle la bienvenida en primer lugar a Omar Williams, que nos está aquí en el estudio con nosotros. Omar, ¿qué tal? Gracias. Hola, Reinaldo, un saludo a toda la gente de Iquique Televisión que hace patria en este territorio. Así es, ¿cierto? Un programa en vivo y en directo hoy día, justo, ¿cierto? 24 horas después de que se conocieran los resultados de la elección presidencial. Ya a esta hora, de 19:36, teníamos como el 60, el 70% de los sufragios, ¿cierto?, ya contabilizados, y estaba súper claro quién era el presidente. Bueno, también nos acompañan por Zoom en esta oportunidad, ¿cierto? Antonia Santos, cientista política, y está en Santiago. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y también hoy día está con nosotros Cristian Zamorano desde París. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hola. Con mucho frío. Sí, me imagino. Bueno, vamos a partir de inmediato con el análisis. Hay harto para conversar, así que Omar, lo primero yo diría destacar un poco, o lo que tú destacarías. Yo sé que hay una serie de aspectos, cierto, que vamos a tratar de abordar, pero si hubiese que destacar uno sobre otro, ¿cuál dirías tú que fue el más relevante de esta elección y de esta segunda vuelta presidencial de ayer? Yo lo sintetizaría en la siguiente frase: el triunfo de ayer es un triunfo joven con rostro de mujer. Yo creo que eso es un hecho relevante. La juventud salió a votar masivamente, mayoritariamente, por el candidato que responde a su generación. Boric no es un político antiguo de más edad, sino es un joven que estuvo en la calle, que fue dirigente estudiantil, fue dirigente universitario, parlamentario, y fue interpretando y logra interpretar los anhelos de Chile. Y por otro lado, tiene rostro mujer porque creo que la doctora Isquia Siches refleja este aporte que hicieron las mujeres. Los últimos datos, la última información de algunos analistas en Santiago están señalando que fue un voto mayoritariamente de mujeres también quien hicieron posible el triunfo de Gabriel Boric en esta segunda vuelta. Sí, importante, ¿cierto?, destacar la presencia de Isquia Siches, porque en algún minuto a ella se le entrega o se le consulta, ¿cierto?, la posibilidad de ser candidata en esta pasada, y ella dice que no estaba preparada, ¿cierto? Eso justo previo a que ella anunciara, ¿cierto?, que estaba esperando a su bebé. Pero bueno, ahora jugó un rol súper relevante, ¿cierto?, sobre todo con esta gira que hizo tipo Teletón, digamos, ¿cierto?, en un bus desde Arica hasta Puerto Montt. En fin, Antonia Santos, cuéntanos un poco para ti qué es lo más destacado de la jornada de ayer. Habría que destacar muchísimos aspectos, ¿no? Pero yo diría que al final se impuso este anhelo de cambio social que prima en Chile desde el estallido social, y que evidentemente Gabriel Boric lo encarnaba muy bien, lo encarna también muy bien de la mano de lo que fue el proceso constituyente, y entonces sería una contradicción muy grande que el resultado hubiese sido de otro tipo. Coincido efectivamente que aquí hay un cambio generacional muy importante, hay una participación también electoral importante de los jóvenes, y sí, el voto femenino ha sido un voto decisivo. Sí, de momento diría que esos son los temas más destacables, aparte de lo que es una alta participación, una capacidad también de aglutinar votos y superar en sí lo que era esa participación de una coalición que en primera vuelta no le daba los votos suficientes. Y bueno, también hay que analizar las contradicciones de la propia derecha, ¿no? Esa cohabitación entre lo que es un pensamiento y una posición muy conservadora con posiciones más liberales. Evidentemente salta a la vista por los comentarios que hemos escuchado hoy
las reticencias que tenía Evópolis, que se declaran como liberales, y también yo creo un sector importante de Renovación Nacional que evidentemente no se identifica con posiciones ultraconservadoras, ¿no? Y que esa moderación de CAS no ha servido para encantar a lo que es esa posición o ese canto que hicieron al orden, a esa contraposición entre lo que era el orden o el caos. Creo también que se abre un momento simbólico importante a la hora de cerrar ya lo que había sido esa transición política, esa forma de entender lo que eran los partidos políticos tradicionales en Chile, y creo en ese sentido que abre un umbral muy importante a grandes transformaciones en lo que va a ser la política en este país. Antonia, Cristian Zamorano, ¿cuál dirías tú que son los aspectos más destacados de la elección de ayer? Bueno, tratando de agregar algo a lo que se ha dicho, yo destacaría la participación ciudadana. El hecho que se ha alcanzado más de 8 millones de votantes, quizás pasamos los 50% del patrón electoral, lo que nunca es malo para legitimar una elección democrática, y sabiendo que Chile igual está padeciendo desde hace algunos años, desde que el voto que ya no es más obligatorio sino voluntario, está padeciendo un problema en cuanto a participación ciudadana. Ayer vimos una reacción a un discurso reaccionario, eso es lo que yo subrayaría, y que por fin yo creo que ante un candidato que tenía todo un discurso que quería reescribir el pasado, porque hay que recordar la postura de José Antonio Kast acerca de temas que han sucedido durante la dictadura, porque si bien se ofusca de una polera con el retrato de Jaime Guzmán con la huella de un balazo, él no se molestó en sacar una foto con un tipo con una polera donde se votaban unas personas desde el helicóptero, que hacía referencia a esa práctica que ocurrió durante la dictadura. Ante ese tipo de candidato que quería reescribir el pasado, hubo una manifestación clara de ciudadanía que indicó que no, que yo creo que el tema ya está zanjado. Yo creo que hoy día espero que esté zanjado en la derecha, y como lo subrayó Antonio, yo creo que se complica una gran parte de la derecha, porque uno quisiera, inclusive personalmente, hacer distinción en la derecha, una derecha liberal, una derecha un poquito más democrática, una derecha moderada y una derecha ultra. A yo ver todo el mundo detrás de Kast, un personaje como Sichel, que supuestamente era la renovación de la derecha moderna, a verlo detrás de Kast con poco pudor, en tu caso, porque poco reticencias, duró un rato, me llamó mucho la atención, porque al fin y al cabo tú no puedes pensar que la derecha es una sola, y yo creo que no. Y yo creo que posteriormente a la elección, igual está en una situación dificultosa, porque si bien todos están diciendo hoy en día que no, verdad que Kast tenía un discurso quizás muy derechista, muy conservador, RN, si bien tiene un ala liberal, hoy en día está liderado por dos personas que son profundamente conservadoras, que es la conservadora de RN, que son Chaguán y el señor Diego Schalper, que hoy en día habla la tercera diciendo que hay que renovar la derecha, pero son realmente ellos que están llamados a renovar la derecha, sabiendo que son conservadores adentro de un grupo político que se quiere liberal. No lo creo. Cuando tú ves Evópolis, que quiere ser liberal, pero que tiene dentro de su fila a un personaje, un senador hoy en día como Cruzco, que tiene un discurso absolutamente conservador, no sé si realmente van a ir hacia el centro. Entonces, por eso yo creo que no me sorprendió para nada el discurso de Gabriel Boric, el primer discurso que tuvo como presidente electo, que fue hacia el centro. Porque yo creo que, de algún modo, la realidad está ahí. Cuando todo el mundo teme la invasión de una ola roja acá de comunistas por toda parte de expropiación, yo veo que Boric sostiene un discurso profundamente socialdemócrata, cercano a lo que se parece acá en Europa. Entonces, es eso lo que yo quisiera subrayar lo de ayer. Yo creo una condena firme sobre una reescritura del pasado. Yo creo que eso para mí es una buena noticia. Omar, un poco, ¿cierto?, analizando el ex ante, digamos, antes de las elecciones y lo que fue fundamentalmente la segunda vuelta, ¿cierto?, este cambio en las posiciones de los candidatos, ¿cierto?, que trataron de ocupar el centro, morigeraron sus discursos, en fin, a pesar, digamos, de todo lo que se decía de Boris, ¿cierto?, al final el que más cambió y radicalmente su discurso fue José Antonio Kast, y parece que ahí ya no era tan creíble, digamos. O sea, él venía con un cierto discurso mucho más de extrema derecha y trató de ir hacia el centro, pero en definitiva no sé si me da la impresión de que no lo consiguió, digamos, fue muy poco creíble. Es que
Yo creo que en general también el electorado valora la coherencia y la trayectoria. Y en el caso del candidato Kast es evidente que tenía una trayectoria de cada vez más de derecha, a tal punto que él, siendo militante de la UDI, se retira, y lo voy a decir de manera irónica, se retira de la UDI porque la UDI se está poniendo amarillenta. La UDI está entrando en diálogo que no corresponden según sus postulados, sus principios doctrinarios, y eso hace que él se retire de la UDI y constituya y forme el Partido Republicano. Por lo tanto, la trayectoria que él tiene es una trayectoria de ultraderecha, no es una cosa nueva. Por lo tanto, eso al parecer está muy presente en la retina de los ciudadanos y no le creyeron, simplemente porque para creerte tú tienes que tener trayectoria y coherencia. Si no tienes esos dos atributos, ya es poco probable que logres tu objetivo. Y obviamente los resultados señalan que el objetivo no se logró. Y comparto con lo que ha señalado tanto Antonia como Cristian, que aprovecho de saludarlo, no lo saludé al comienzo, estimado panelista. Aquí hay un problema en la derecha. La derecha tiene un problema bastante serio. Yo creo que van a entrar en la ruta del desierto y no sabemos cuándo van a salir de ahí. Porque efectivamente parece extraño que una derecha como la de Mario Desbordes, que hoy día se hunde, ¿verdad? Que sostienen la derecha social que denominan ellos, rápidamente cierran fila detrás del candidato ultraderechista, con la cual ellos tienen pocas posibilidades. Yo creo que ya pasaron los hechos, pero quizás una apuesta muy fuerte de ellos habría sido no apoyarlo. De hecho, en algunos países de Europa, y tal vez Cristian tiene mucho más antecedentes, cuando suceden estos hechos, muchas veces la centro derecha no vota por la extrema derecha, por la ultraderecha, ¿ya? Y se quedan en sus casas o dejan libertad de acción, pero no juegan ni cierran fila con un proyecto que a ellos, sobre todo a la derecha más democrática, le incomoda. Por lo tanto, hoy día la derecha se quedó sin proyecto. Prefieren hacer la pérdida. Prefieren hacer la pérdida porque se preparan para la próxima. Mira, acá no tenemos ninguna posibilidad, entonces observemos, y de hecho le han dado resultados. ¿Ya? En varios países de Europa han sido gobernados por la centro derecha. Angela Merkel, nadie puede decir que es del Partido Comunista. ¿Ya? Lo que propone Angela Merkel es menos, o lo que hizo Angela Merkel es menor a lo que está proponiendo Gabriel Boric. Entonces, efectivamente yo creo que la derecha aquí tiene un problema bastante serio, y eso puede dificultar un poco o favorecer un poco los acuerdos que necesariamente el presidente Boric va a tener que realizar con este Congreso que está casi empatado. Antonia, un poco el comentario, digamos, sobre este tema y esta situación, esta dicotomía, esta disyuntiva que tiene la derecha ahora, porque, bueno, o se alinea, ¿cierto?, detrás de José Antonio Kast, que ya hay varios que están diciendo que él no sería el líder natural, digamos, o bien se recompone y vuelve, digamos, ¿cierto?, a tratar de asumir una derecha social o un planteamiento más de centro. ¿Cómo ves tú en qué pie queda la derecha después de la votación de ayer? Bueno, te voy a responder a eso, pero creo que voy a responder con otras cosas. A mí me encanta decir en estos momentos, aunque sea el presidente electo, el presidente Boric. Me encanta, ¿no? Porque por eso que dije antes, ¿no? Porque el escenario evidentemente era un retroceso muy grande frente a ese pulso de cambio social. No me cabe duda que José Antonio Kast no puede ser el líder de la derecha, por lo que ya hemos dicho, porque no es una derecha unida, ¿no?, sino que yo creo que lo que va a servir es para ir posicionando esos partidos de derecha e ir viendo diferentes posiciones, ¿no? Hasta ahora, bueno, el binominal hacía que se creasen grandes conglomerados, ¿no? Pero evidentemente hay distancia entre los que eran esos partidos como la UDI, Renovación Nacional, después el crecimiento de... Por tanto, yo creo que la derecha también tiene que sufrir transformaciones. La derecha ya hay
una cierta renovación, sobre todo en algunos partidos, una cierta renovación generacional, pero yo creo que ahora se tienen que repensar como oposición, ¿no? Y sobre todo cuando vemos esa composición que tiene el poder legislativo, tenemos que estar un poco a la expectativa, pero no cabe duda que la derecha no puede hacer ya una defensa ni de lo que fue la dictadura, ni de lo que fue el modelo, etcétera, porque es un modelo que ya no tiene marcha atrás, ¿sí? Que ya formará parte de lo que es el recuerdo, más o menos, porque estamos en un proceso de cuestionamiento precisamente de ese modelo. Por tanto, la derecha se tendrá que repensar a sí misma y será un ejercicio que ellos tengan que hacer. Sí, Cristian, ¿de qué manera, digamos, esta derecha, cierto, en el gobierno de Boris, digamos, qué rol juega? Porque evidentemente, cierto, Gabriel Boric lo dijo cada vez con más fuerza y con más cierto énfasis, sobre todo en su discurso, incluso anoche. Él requiere llegar a acuerdos, digamos, acuerdos para gobernar, acuerdos para llevar adelante su programa, para sacar ciertos sus proyectos de ley, y en ese sentido la derecha tiene ahí dos posibilidades, digamos, le niega la sal y el agua, cierto, como se dice normalmente en política, o bien es capaz de lograr ciertos acuerdos y de alguna manera facilitar el gobierno de Boric. Ahora, si eso ocurre y el gobierno es exitoso, bueno, también ¿cierto? Existe, entre comillas, el riesgo para la derecha de que sea varios gobiernos de un conglomerado como este, digamos, con figuras nuevas, ¿cierto? Bueno, ya hablábamos, ¿cierto?, de Isquia Siche ahí que quedó en la pole position, digamos, para un eventual segundo gobierno después de Boric. Si es exitosa la convención constitucional también, con la nueva constitución, hay todo un tema. Entonces, ¿cómo la derecha se mueve en este escenario? Yo voy a retomar un elemento de respuesta que mencionó Antonia, que es, no olvides que el panorama del Congreso durante décadas fue basado sobre un sistema electoral que creó un bipartidismo ficticio, que era el sistema binominal. Como el sistema binominal fue reformado hace muy poco, en 2014, me parece que regresamos a una cifra con la cifra repartidora. Eso igual tuvo una influencia directa sobre lo que sucedió últimamente en el Congreso, y acá surgió de algún modo el Frente Amplio, agarró vuelo, agarró fuerza, llenó con más gente el Congreso y se transformó en una fuerza política que desplazó a la antigua concertación, porque el recambio generacional no ocurrió dentro de la concertación ni dentro de la mayoría. Tuvo que crearse una fuerza al lado, apoyada de algún modo, facilitada por una reforma del sistema electoral, y logró imponerse y tomar el liderazgo. Esa fuerza que desplazó las antiguas fuerzas más en la derecha no ha sucedido. Evo Morales no fue capaz de enfrentarse a los antiguos estándares que había en la derecha. Entonces, yo creo que la transformación del sistema electoral influyó directamente sobre esta renovación del panorama electoral, y en este panorama electoral el partido bisagra hoy en día no es más la democracia cristiana, sino ese, no sé si epifenómeno, no sé si un fenómeno que va a ser de corta duración o de largo plazo, que es el partido de la gente. Y básicamente el partido de la gente en esta pasada también tuvo un comportamiento bastante llamativo. Su líder, yo hablo de la región de Antofagasta que estudié en este caso hoy día, en primera vuelta todo el mundo piensa que la región de Antofagasta se fue hacia la derecha. El líder del partido de la gente indica que hay que votar por Kast después de numerosas transacciones, y finalmente en Antofagasta tú ves que Boric alcanza más del 60% y Kast menos del 40%. Entonces, de algún modo acá esta sociedad líquida parece estar implementada también en el partido de la gente, donde no hay una orgánica bastante claramente definida, sino una especie de colectivo que toma decisiones por votación internet. Y eso nos indica que va a ser difícil, o quizás va a ser bastante sutil su posicionamiento dentro de ese Congreso. Yo creo que la derecha, en realidad, si tú le retiras el partido de la gente, sus resultados a nivel de la legislativa no son tan excepcionales. Quizás más en el Senado que en el Congreso, que en la Cámara Baja. Yo creo que la mayoría de la gente infló un poquito el resultado de la derecha porque asimiló el partido de la gente a la derecha. Que hoy en día nos deja claro que el partido de la gente tiene un comportamiento poco previsible. Por ende, yo te digo que, y con esto termino, que yo creo que la derecha está en una crisis profunda. ¿Y cómo se va a adaptar a este nuevo panorama? Realmente no lo sé.
pero yo creo que tiene que urgentemente ganar en identidad. Y si tiene identidades, claramente definirla y dejar de caer en las concesiones prácticas. Y en cuanto a la izquierda, yo creo que teniendo el poder es mucho más fácil de aglutinar gente detrás, sobre todo si el proyecto es viable y que tiene una adhesión popular bastante importante. Sí. Omar, no sé si quieres ahondar un poco en esto, porque es interesante, ¿cierto?, ver cómo va a tener gobernabilidad Gabriel Boric, cómo va a poder sacar adelante sus proyectos de ley y avanzar en su programa, que es súper pretencioso, es muy ambicioso, quiere hacer muchas cosas y probablemente, ¿cierto?, las lucas, como dicen los economistas, no le van a dar para todo, va a tener que priorizar. Ahí va a tener que, ¿cierto?, negociar. Ahí decía Cristian, probablemente puede ser el Partido de la Gente, que tiene un grupo de parlamentarios y tiene un líder además que quedó bastante descolocado, digamos, después de haber llamado a votar por Kast, ¿cierto?, y la gente votó por Boric. Entonces, ¿cómo ves este tema? Yo creo que hay otro tema que tendríamos que a lo mejor conversar entre nosotros, y yo le he denominado la democratización del empresariado. ¿Ya? El empresariado actual, ¿ya?, estos grandes grupos económicos han tenido una constitución para ellos. La constitución del 80 es producto de la dictadura cívico-militar. Y construyeron la constitución que todavía está a punto ya de irse al pasado. Y esta constitución les permitió generar una serie de leyes que son altamente beneficiosas para ellos en desmedro del resto de la población. Por ejemplo, la ley de pesca, ¿ya?, con el señor Longueira y todo lo que impactó incluso en nuestra región. El señor Orpi. Claro, entre ellos el señor Orpi. Entonces, los cambios que está demandando, mira, los cambios que se están produciendo en las sociedades son cambios profundos, radicales, en el sentido que cambian muchas cosas, ¿ya? Y es el nuevo escenario, es el nuevo mundo, estamos en un nuevo ciclo, no estamos en un nuevo periodo, estamos en un nuevo ciclo que demanda transformaciones profundas y cambiar de paradigma para ver y analizar la realidad. Y eso el empresariado chileno tiene que entenderlo. No puede pensar en la represión que lo ha hecho tradicionalmente para contener la demanda de igualdad social. Aquí el tema es la inequidad. Aquí la lucha es por la igualdad, es por acabar con las desigualdades que la vemos a diario. Y eso tiene que entenderlo el empresariado. El empresariado tiene que democratizarse. El empresariado tiene que comenzar a reflexionar desde otra perspectiva, porque ya la Constitución no le sirve. Mira, yo he venido observando cómo han bombardeado matiné, muy y noche la Constitución. Recordemos las primeras cosas que se decían de la presidenta, ¿ya?, las descalificaciones ya al borde de la barbarie sobre Elisa Loncón. Pero eso está articulado porque una nueva Constitución te define un nuevo modelo de desarrollo, te define nuevas formas de entender el medio ambiente, va a definir la nueva forma de integración y por eso a mí me gusta mucho cómo está constituida la Constitución, y yo creo y espero que la Constitución diga que el próximo Parlamento, después de estos 4 años, se va a elegir con los mismos criterios con que se eligió la Convención Constituyente, ¿ya? Y eso el empresariado tiene que entenderlo. Esta amenaza que me voy a llegar a los capitales y todo lo demás, eso es cuento de chino. Pero con respeto a los chinos, por favor. Ese es un cuento infantil, no tienen, o sea, pónganse serios de una vez por todas y pónganse la camiseta del país. ¿Sí? No son chilenos por haber nacido en Chile solamente. Tienen que hacer algo por el país y ellos son los que tienen mayor responsabilidad para aportar al nuevo proceso. Antonia, interesante, digamos, este punto de vista, y recordé cuando Omar estaba conversando y planteando el tema, que en algún minuto los dirigentes de los empresarios, cuando ocurrió el estallido social, cuando ya estaba bastante complicado el tema, digamos, y se desbordaban las calles en todo el país, alguno de ellos dijo, creo que fue Juan Sutil, que había que abrir cierto, la billetera, el bolsillo, había que ser más generoso, en fin. Y eso fue un bonito discurso, pero nunca vimos que eso se concretara en algo, digamos. Y evidentemente que ante un gobierno como el de Gabriel Boric, ante un cierto eventual nueva constitución que va a ser bastante distinta a la que tenemos,
ellos necesariamente van a tener que asumir un rol distinto. Claro, pero creo que no solamente se tiene que democratizar lo que son los empresarios, sino lo que se tienen que democratizar son las élites de este país. Es la élite económica, es la élite política y es la élite, evidentemente, de los medios de comunicación y esta concentración y estos monopolios que hay, que crean y que generan un determinado clima y una determinada opinión pública que, si no fuese por medios más alternativos o por redes sociales, nos impondrían precisamente esa opinión pública. Entonces yo creo que aquí los cambios se tienen que dar respecto a cómo democratizamos esas élites y cómo efectivamente hay un nuevo contrato de convivencia. Creo que en esta situación, ¿dónde va a estar la tensión? ¿Dónde situar la tensión? La tensión, por un lado, es que desde la constituyente y desde la nueva constitución va a haber un acelerador para el cambio, pero respecto a cómo se conforma el poder legislativo, va a ser un freno para el cambio, ¿sí? Entonces, ¿cómo combinamos, qué marcha le damos a estas transformaciones, a estos cambios? Yo creo que eso se tiene que ir dando, eso se tiene que poner, quiero decir, es muy difícil aventurarlo ahora, pero yo creo que sí requiere, sobre todo, de repensar cómo se redistribuye precisamente lo que es esta riqueza en base a lo que es la protección de derechos, y en ese sentido el presidente electo ha sido enfático. Pero creo también que hay un problema de fondo que va a tener que resolver la constituyente. Chile es un caso muy inédito de un sistema presidencial con un sistema multipartidista, y eso crea ingobernabilidad. Y eso es un drama histórico que ha tenido Chile. En el gobierno de Piñera eso lo hemos visto, cuando el Ejecutivo no tiene una mayoría en el Legislativo, y ahora se repite esa situación, pero hay una pluralidad mayor de actores, ¿sí? Ya no es un juego a cómo se reagrupa lo que es gobierno y oposición, sino va a ser mucho más diverso, y entonces las alianzas también van a ser más diversas. En ese sentido, creo que va a ser necesario precisamente hacer esas alianzas. Me parece que fue dramático esa reunión que tuvo el presidente electo cuando se reunió con los empresarios de este país, y ver las caras cuando se terminó esa reunión, ¿no? ¿En qué posiciones estaban? Estaban claros la posición de los empresarios, de esa élite económica respecto a las propuestas de cambio. Bueno, si verdaderamente son tan llevan a la práctica lo que es el amor a la patria, este canto que hacen sobre la convivencia, sobre la necesidad de defender los intereses patrios, el bien común, tienen que tener esa predisposición a conversar y hacer una modificación importante a lo que es un sistema económico en Chile que se asienta sobre un modelo que es precisamente el que tiene su base erosionada, ¿no? Entonces, ahí parte un mecanismo importante a la hora de buscar por dónde se tiene que encontrar una salida, ¿no? Cómo combinamos cambio social con lo que es el modelo económico. ¿Cómo se combina eso? Ya he hablado como de tres desafíos, ¿no? Pero el modelo, este sistema económico que hay en Chile, evidentemente no se sostiene a corto plazo por los elementos políticos que he dicho anteriormente. Cristian, en Antofagasta, ¿cierto? Hay una serie de líderes empresariales, y también los hay en nuestra región, que son bastante reacios, digamos, a asumir cambios, digamos. Están al ala derecha de la derecha, digamos, ¿cierto? De José Antonio Kast, y es difícil en estas regiones del norte que se entienda, digamos, ¿cierto? Una dinámica nueva de cómo se maneja el tema económico. Y bueno, si lo hacemos nos vamos también al centro del país, los dirigentes empresariales también tienen ese predicamento. Entonces,
un poco, ¿cómo ves tú eso? ¿Se requieren también liderazgos nuevos? ¿Se requiere que entre gente joven a esos gremios? ¿Cómo ves tú, digamos, cómo se puede avanzar en ese sentido? No, como en toda democracia, que hay que ser un poco más sociales. El problema, la mencionó Antonia, es el problema de la redistribución de la riqueza y que permite una participación en función de sus recursos al esfuerzo común, el sistema de los impuestos y la reforma tributaria. Y yo creo que eso es lo que siempre ha planteado problema profundo en Chile. Y cuando hablo de reforma tributaria también hablo de los impuestos sobre los recursos minerales y naturales, y que también eso ya hay un debate cuando se habla del royalty minero. Y cuando tú me dices sí, que muchas veces los empresariados están a la derecha, son los mismos, además que no les gusta escuchar el término de lucha de clase, no estando seguro que manejan bien el concepto en todo caso. Cuando tú ves que, por ejemplo, en el caso de Iquique, podría mencionar también en el caso de Antofagasta, hay, por ejemplo, en el caso de Iquique, un personaje que estaba relacionado con la SOFRI, participó, me parece, en el Partido Republicano para una elección de diputación. Como tú ves que dónde va políticamente el gran empresariado en un partido de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque garantiza un statu quo y de quedarse con la misma situación social. Entonces, de algún modo, hay una relación de causa-efecto entre tu posicionamiento social y las ideas de un sector de derecha. Yo creo que el candidato que ganó hoy en día, el presidente que va a estar a cargo del país durante los 4 años, yo creo que viene absolutamente una tónica diferente a aquello, y yo creo que viene con esa impronta de justamente establecer obligatoriamente una retribución más seria, más justa al interior de nuestro país. Y yo creo que eso vamos a enfrentarnos a los problemas de siempre. Y el empresariado no creo que haya cambiado de un día para otro. Yo creo que igual van a haber numerosas resistencias, pero en este caso ya van a aplicar las mismas amenazas de siempre, que se van a ir del país, que la inversión va a bajar. Yo, de manera desafortunada, yo no creo mucho en aquello, pero yo creo que lo que se debe hacer es voluntarismo político y realmente intentar de hacerlo. Intentar esa transformación de fondo y que pasa por una nueva redistribución del impuesto. Yo creo que eso es fundamental, y yo creo que si fuese yo del gobierno, por ahí empezaría, porque yo no veo cómo se puede recaudar más fondos sin hablar de reforma tributaria, y también cómo no se puede hablar, cómo podemos hablar de redistribución si no se implementa una política que lo explique, que demuestre, que tenga resultados concretos en un corto o mediano plazo, en todo caso. Y yo creo que eso va a ser la tónica de este nuevo gobierno. Yo creo que van a buscar resultados bastante rápido, y yo creo que con el apoyo popular que obtuvieron ayer, tanto las condiciones para que haya un voluntarismo político que esperemos sea eficiente y que justamente cae un poco esas voces que sin lugar a dudas van a utilizar la misma amenaza de siempre. Sí, Omar, este tema, ¿cierto?, de la reforma tributaria se está señalando que debiera ser como el primer, ¿cierto?, foco, porque bueno, de alguna parte tiene que salir el recurso, y un poco lo que decía, ¿cierto?, Cristian y también Antonia, no va a ser fácil, digamos, que se llegue, digamos, a un consenso. En un principio el programa, ¿cierto?, de Gabriel Boric se hablaba de 8 puntos del PIB, estamos hablando del orden de los 24.000 millones de dólares, ¿cierto?, en régimen anual. Después se bajó a 5 puntos del PIB, ¿cierto? Son 5 por 3, 15.000 millones de dólares, que igual, digamos, es una cifra interesante, pero para lo que se pretende hacer, ¿cierto? Si tú quieres tener, no sé, pensiones de 250.000 pesos garantizadas para todo el mundo, como un piso, tener sueldos base de 500.000 pesos, en fin, condonar la deuda del CAE, en fin, por ahí Gabriel Boric señalaba que había una posibilidad de hacerlo a 20 años plazo, digamos. Pero de todas maneras no va a ser fácil, digamos, esto. Y te agregaría un tema adicional a propósito, digamos, de lo que estamos conversando, que uno de repente conversa, ¿cierto?, con los empresarios, con estos dirigentes empresariales, algunos de los cuales tienen, ¿cierto?, empresas no solo en Chile, sino que también en otros países de América Latina. Y a mí nunca me voy a olvidar que en algún minuto me decían que en Brasil es bien complicado, bien complejo, digamos, estar ahí, decían, porque, por ejemplo, tienen el 13 sueldo, digamos, ¿cierto?, que es obligatorio y que tienen que pagarlo a todos los ciertos trabajadores en Brasil, un 13 sueldo que después de diciembre, bueno, se le da un sueldo adicional, ya esto está por ley, y que hay una serie, ¿cierto?, de garantías que tienen, ¿cierto?, los trabajadores en Brasil, y que eso no se puede mover, digamos, y si tú quieres estar en Brasil, los tienes que cumplir, digamos.
Entonces, llama la atención eso, digamos, ¿cierto? Que si van a hacer negocios a otro país, sí se acomodan, ¿cierto? Y al sistema, y aquí, ¿cierto? Se trata de hacer, digamos, lo más mezquino que se pueda, digamos, o obtener acá la rentabilidad mayor y no así en otros países donde sí trabajan y están y también les va bien y son exitosos. Claro, es que es obvio lo de Brasil, porque ellos nos dieron un golpe de Estado en Brasil y no escribieron la Constitución. Claro. Entonces, acá, la reforma tributaria es clave, es importante y hay que decirle a la población, a los telespectadores, que acá en Chile hay mucha plata, hay muchos recursos. Y una reforma tributaria que, por ejemplo, incorpore lo que tú señalas, o las 40 horas laborales, o el mes 13, en ningún momento va a empobrecer a los grandes grupos económicos. Bajarán un poco su ganancia habitual, pero ellos tienen que entender que la ganancia que tienen es porque hay todo un aparato jurídico que siempre, un aparato tributario, que siempre ellos lo han controlado y lo han manejado. Y esto viene desde la dictadura. Desde la dictadura se sentaron las bases más básicas o fundamentales del sistema tributario. Las reformas tributarias que hemos visto en el último tiempo no lograron calar en el tema central, ¿ya? Que es un mayor pago de impuestos para una redistribución de los ingresos. No olvidemos que el PNUD hace como 2 o 3 años atrás ya señaló que el 1% de la población de Chile, es decir, los grupos económicos, se llevan casi el 30% del Producto Interno Bruto del país. Eso es una aberración. Para cualquier país, eso es una aberración. De tal forma que, desde el punto de vista de la distribución de los ingresos y el rol del Estado, estamos casi como los países africanos en el tema de la distribución. Por lo tanto, esta lógica ¿ya? No puede continuar. Esta lógica lo único que va a hacer es, ahora sí que vamos a hablar de polarización. ¿Ya? Si tú no generas, si tú no das cuenta de las transformaciones que se necesitan, vas a generar un país rezagado, un país más pobre de lo que hoy día es. ¿Ya? Entonces es importante y es fundamental una reforma tributaria que no va a ser fácil. Van a mover todos sus recursos, van a mover todos sus canales de televisión, van a mover toda su prensa escrita para decir las barbaries que ya siempre dijeron. Pero yo también quiero destacar un último hecho. Yo por el tema de la elección me metí en otro grupo a nivel nacional y comienza a aparecer la noticia de que no hay transporte. E inmediatamente las personas que están en Santiago dicen, tenemos que organizarnos, después con mi auto, fijar un punto de encuentro para traer a las personas. La tía Pikachu que trabaja como... ella trabajaba un transporte escolar, claro. Llama a todos los transportes escolares a movilizar a la gente. Entonces, ojo con eso. Eso está demostrando que tenemos una población, una ciudadanía empoderada, que cuando sea necesario movilizarse en procura de objetivos concretos lo va a hacer. Y ese dato, que para mí no es un dato menor, ciertos señores, estos 7 familias, tienen que tomar nota. Sí, Antonia, ¿cómo arma su equipo, avancemos un poco, cómo arma su equipo Gabriel Boric, su equipo de gobierno? Hay ya distintas fórmulas, se está conversando, ¿cierto? Dicen que tiene que abrirse al mundo de lo que fue la concertación o la nueva mayoría o de todas las personas, ¿cierto?, que le brindaron su apoyo. Recordemos que estuvo ahí el presidente Ricardo Lagos, la presidenta Bachelet, en fin, liderazgos políticos de todo tipo, digamos, en lo que fueron los gobiernos de los 30 años, digamos. Pero por otro lado también se habla de acudir a otras figuras, ¿cierto? No necesariamente de los partidos académicos, destacados, ¿cierto? En distintos ámbitos. ¿Cómo sientes tú que debiera abordar este tema Gabriel Boric para también, ¿cierto?, tener una impronta distinta, que es lo que la gente le pide y por la cual lo votó? Yo pienso, en base al discurso de anoche, yo me llevaría a pensar que va a ser un gabinete
muy diverso en su composición. Y por supuesto tendrá que haber militantes de partidos como debería incorporar independientes, ¿no? Creo que precisamente su fortaleza va a estar en esa capacidad de integrar esas diversidades, ¿no? Hizo alusión también de que sería un gobierno o un equipo paritario donde las mujeres tendrían una alta presencia, pero yo apostaría por eso, ¿no? Creo que hay 3 carteras que tienen un componente más político y creo que ahí es donde está fijada toda la atención, ¿no? ¿Quién va a ocupar Hacienda? ¿Quién va a ocupar el Ministerio del Interior? ¿Y quién va a ocupar esa relación precisamente con el legislativo? Diría que esas 3 carteras van a ser muy importantes sin desconocer las otras sectoriales, ¿no? Pero yo diría que ahí es donde va a poner su mayor arte a la hora de buscar estos equilibrios. Y yo diría también que el presidente electo tiene una cualidad respecto a lo que es los tiempos en los que vivimos, ¿no? Aquí en Chile a veces se entiende de manera muy negativa cuando hablamos de negociación, y eso siempre como que decimos no queremos nada de negociación. La política tiene que ver precisamente con la capacidad de negociar, de dialogar, de integrar, ¿no? Yo creo que él viene con una trayectoria política que precisamente se basa en eso, ¿no? Se basa en cómo se comunica, cómo se escucha, cómo se dialoga, cómo se incluyen posiciones diferentes, y creo que ese sello es el que tiene que tener un gobierno, ¿no? En este caso debería ser un gobierno muy diverso, que no necesariamente tiene que ver con el denostado coheteo político, ¿no? Aquí no hay cuotas establecidas, pero no obstante sí tiene que haber esa diversidad de distintas fuerzas políticas representadas. Y incluir también independientes. Sí, Cristian, ¿cómo ves tú este tema? ¿También debe incorporar, digamos, el tema generacional, generar, digamos, cupos para gente joven, sub 35 o sub 40, digamos, ¿cierto? Que estén un poco en sintonía con él? Se señalaba precisamente, ¿cierto? Y se ha hecho bastante hincapié en que precisamente la foto anoche de tanto Giorgio Jackson con Gabriel Boric, ¿cierto? Con Isquia Siche, ellos fueron dirigentes todos universitarios en el año 2011, 2000, ¿cierto? Para la crisis esa que hubo, y es una nueva generación, son los que estaban en la calle, ¿cierto? Que ahora llegan a la moneda. Sí, me parece que el 22 de enero va a anunciar su gabinete Boric. Y como tú bien lo subrayas, cada uno era dirigente estudiante, por eso la trayectoria de lo que está sucediendo hoy en día no es algo de espontáneo que nació hace 2 meses o 3 meses. Es decir, es un relato que ya se instaló durante más de una década. Entonces, por ende, las fuerzas que están empujando todo eso, y por eso yo anuncié que iba a ganar Boric, no le iba a parar un candidato como Kast. Es decir, el proceso constituyente ya está en marcha, estaba en marcha antes del estallido y está aún más marcha después del estallido, y ahora se va a concretar. Entonces, obviamente, hay un asunto generacional acá, un factor generacional que yo creo deberá encarnarse en los nombramientos, porque si bien muchos criticaron a Boric porque el tipo tiene 35 años, no terminó su carrera de derecho, es soltero, no tiene hijos, las malas lenguas decían que no le ha trabajado un día a nadie, pero básicamente Boric encarna un segmento chileno. Yo, cuando trabajaba en el medio universitario, ¿cuántos estudiantes no habían terminado su carrera por X razones? Es decir, también por la fuerza de las cosas, cosas así. Es decir, ¿qué quiero indicar acá? Más allá del juicio moral, que siempre es fácil de realizar, es que está en fase y encarna una cierta chilenidad también. Y yo creo que esa es su gran virtud, al fin y al cabo. Entonces, por ende, como subrayó Antonia, va a haber un gobierno, entre comillas, feminista, van a estar la mujer presente de manera, yo creo, igualitaria en el próximo gobierno de Boric, porque esa es la tonalidad. Y por otro lado, yo creo que también van a haber independientes, jóvenes, y deben estarlo, porque lo que caracteriza este gobierno, esta victoria, es estar en fase con la era que está viviendo.
Entonces, de algún modo son una vanguardia y por definición yo creo que vamos a dirigirnos hacia ahí. Acá una de las problemáticas importantes también, yo creo, es saber dónde va a ubicar al Partido Comunista con algunos referentes de ellos. Yo creo que eso podría complicarlo, pero yo creo que hay tantas cosas que realizar, tantas cosas donde innovar. Por ejemplo, yo simplemente pienso en el Ministerio del Deporte, en un país donde nunca se ha tomado tan en serio el deporte, nunca hubo gran políticas públicas de deporte, donde hay un problema con la drogadicción de la juventud y el alcoholismo, donde yo creo que hay muchas cosas que hacer a nivel de salud. Claramente ya sabemos muy bien, en base al aporte que realizó la señorita Siches, que ella está pintada para ese, tiene el perfil para aquel cargo, que también necesita una reforma profunda o la menos gran inversión. Educación, también hay mucho por hacer. Entonces, yo creo que quizás más que un coteo, tiene que ser un perfil de una persona en fase con su época, con una voluntad de hacer muchas cosas y con un programa bien definido. Pero yo creo que la tarea de reforma es enorme y yo creo que eso lo tiene bastante claro el equipo que llega, y yo creo que no va a ser menor elegir la gente adecuada, pero tengo confianza que no va a ser tan negativo y que estamos más bien en la onda positiva, porque la voluntad que llevó ayer a Boric al cargo que hoy en día puede ostentar es demasiado poderosa para no tomarlo en serio. Y yo creo que ese peso que tiene hoy en día frente a la historia, yo creo que están conscientes de aquello los que ganaron ayer. Avancemos un poco, ya nos queda nada más algunos minutos del programa. Omar, ¿qué pasa con el Estado? Se ha hablado de la modernización del Estado, te voy a tirar un fierro caliente. Y cierto, de hecho, Kast proponía reducir el Estado, cierto, el tamaño del Estado. Bueno, eso le costó hartos votos, digamos, porque quería reducir muchos ministerios y eliminar el Ministerio de la Mujer, cierto, que él entendía que no tenía mucho sentido, o refundirlo con otro, en fin. Pero el Estado, no sé, uno desde lejos, cierto, no estando allí, uno lo ve bastante ineficiente, con mucha grasa, como dicen los economistas. Y ahí es difícil meterse, digamos, hay muchos gremios, hay muchos ciertos intereses, también hay anhelos, digamos, de que se desarrollen más cosas, de que se mejore, cierto, que sea más eficiente, en fin. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Tú sientes que ahí no hay que meterse, hay que meterse también, que es posible ser más eficiente, mejorar la utilización de los recursos del país, que al final son los recursos de todos? ¿Crees tú que Gabriel Boric va a meterse ahí también o no? Eso es complejo. Yo lamentaría que no lo hiciera. Yo creo que una modernización del Estado es hoy día fundamental. Ya por lo que hemos venido diciendo durante el programa, ya no podemos tener un Estado anquilosado. Necesitamos una gestión pública que sea eficiente, eficaz y efectiva en la ejecución del presupuesto público. ¿Ya? Y eso pasa para que el Estado, independiente del estamento que lo representa, porque debemos tener claro que el gobernador regional es parte del Estado. ¿Ya? Entonces aquí hay que fijar prioridades, un Estado que defina prioridades, una gestión pública que saque adelante esas prioridades, ¿ya? Y que haga un buen uso de esos recursos. Nuestra región tiene problemas bastante serios, ¿ya? En que en este tipo de Estado, en este Estado fragmentado, internamente fragmentado, en este Estado cuoteado por décadas, y ese cuoteo que permanece, te va construyendo un Estado que no responde a las necesidades de la ciudadanía, a las necesidades y demandas de los territorios. ¿Ya? Y los territorios y la ciudadanía tienen claras sus demandas. El que no entiende o el que no está escuchando es el Estado. Y te digo, ya sea municipal, ya sea delegado presidencial, ya sea gobernador regional. ¿Ya? Entonces se requiere de una reforma del Estado que no es, como se hizo en una década atrás, dotarnos de computación. ¿Ya? Con computadores. Claro, computadores. No. Necesitamos más herramientas se necesitan más herramientas para hacer más eficiente la gestión pública. Una gestión pública que te llega con casi 12 años de atraso en la construcción de un hospital. Es para terminar tu contrato, o sea, por favor, el hospital de Hospicio se demoró 12 años y todavía no cortamos la cinta.
Y eso es impresentable para la población, para los ciudadanos. Entonces sí, y no lo he escuchado, ojo, yo personalmente no le he escuchado a Gabriel Boric una referencia a una modernización del Estado. Sí, Antonia, a propósito de eso también, ¿cierto? Y avanzando un poco el tema ya más de nuestra región o las regiones en general, también hay un anhelo, ¿cierto?, de que haya un mejoramiento sustancial. Se ha señalado, digamos, una tremenda virtud del nuevo presidente, ¿cierto?, que es ser de una región, ¿cierto?, de Magallanes. Él reivindica mucho, bueno, todos los magallánicos en realidad, ¿cierto?, andan con la bandera para todos lados. Pero en fin, o sea, una persona que conoce esa realidad y nosotros también nos vemos, ¿cierto?, afectados porque estamos de repente nos sentimos marginados, digamos, como ciertos habitantes de una región respecto del centralismo. Ahí también hay un tremendo, cierto, trabajo que hacer. No sé cómo ves tú al nuevo presidente con eso. Bueno, creo que cuando hablamos del Estado, a veces hablamos, no sé, de una entelequia o hablamos de lo que es gestión pública, pero no lo solemos asociar en esa dimensión de que es gobierno y que es gestión pública en relación a un territorio. Como que cuando hablamos del Estado es un ente, por así decirlo, que no se asienta sobre un territorio y una comunidad. Evidentemente, yo creo que es imprescindible una modernización del Estado. Chile necesita un Estado moderno. Y entender el Estado moderno es entender que tiene que modernizar lo que es la función pública. El Estado chileno y el ejercicio de la función pública está lleno de clientelismo político, ¿sí? Y eso le hace mucho daño porque es precisamente la cara que tiene el Estado frente al ciudadano, es precisamente la calidad de la gestión pública, es el servicio que presta el Estado a los ciudadanos. Si eso no lo variamos, no vamos a generar confianza precisamente en lo que es este modelo. Por tanto, al Estado y el ejercicio de la función pública se debe realizar de manera objetiva. No se puede reformar el Estado cuando se habla de la alta dirección pública, y la alta dirección pública es reúna competencias, tengamos 3 candidatos y luego se elige a dedo en función del gobierno que haya. Eso es pura patraña, eso no es modernización del Estado. Tener más computadores no es modernización del Estado, es como entendemos que es la función pública y el servicio del Estado, ¿sí? Y luego también algo muy importante, no puedes haber modernización del Estado con esta mediocre ley respecto a la descentralización política y la descentralización administrativa. ¿Cómo vamos a tener un gobernador elegido, con una base de soberanía popular y que al lado tenga un delegado presidencial nombrado a dedo que tiene más atribuciones que aquel que es elegido democráticamente? Eso es una incoherencia atroz. Ese es un modelo de Estado arcaico. Vivimos en un mundo globalizado que precisamente tiene que integrar los distintos niveles de la función pública. Es una gestión multinivel. Es el Estado central, son las regiones, son los municipios, son los países que tenemos en el entorno. Por tanto, la modernización del Estado abarca muchas dimensiones. Pero no me cabe duda que por el origen que tiene él, por la propuesta que tiene él, se tiene que hacer un mayor esfuerzo por la descentralización política y administrativa, pero que sea real, que sea efectiva, que sean las comunidades de las regiones las que tengan capacidad de tomar decisiones sobre su territorio, ¿sí? Eso evidentemente tiene que cambiar, eso necesita dar una vuelta muy grande. La cara del Estado, lo que reciben los ciudadanos, no es el político de turno, es la calidad de la función pública. Por tanto, me parece que es un factor clave. Ok, Cristian Zamorano, no sé si quieres agregar algo en ese sentido o ir ya redondeando un poco para terminar el programa.
Mira, que yo creo que con eso lo puedes redondear. ¿Sí? Igual ya de todo un análisis más macro, yo creo que entramos en lo técnico. Yo creo que va a tener que dar resultados similares este gobierno. Todos esperamos que haya una más gran tecnicidad en la implementación de las reformas. Es decir, recuerdo que en 2017, cuando salió electo Sebastián Piñera, había dicho que Chile sería un país desarrollado en 2020. En 2021 vemos que el día de una segunda vuelta unos buses no funcionan en el transporte público. Eso no es muy país desarrollado. Entonces, para llegar a ser un país desarrollado, como subrayaron anteriormente, debe haber una más gran tecnicidad, una mejor calidad del servicio público. Y eso va a venir, yo creo, con un mejoramiento que es macro. Es fundamental esa tarea, pero es muy difícil de implementar. Y yo no soy de esos de que creen, ya que está muy de moda esas teorías en Internet, en las redes sociales, del globalismo contra los soberanistas. Yo creo que se necesitaría, si la integración de Chile a la mundialización fue un logro, es porque también el regionalismo abierto venía un poco también asesorado desde la CEPAL. Yo pediría asesoramiento a la OCDE, que en numerosos informes ha indicado que el Estado de Chile no es de los más modernos y que el sistema tributario es de lo más anticuado que hay y que hay numerosas desigualdades. Yo creo que ahí también se podrá recibir perfectamente un asesoramiento en la implementación de políticas públicas. Y si no hay una modernización del Estado, si no hay un mejoramiento del servicio público, que pasa por numerosas otras reformas, también hay una reforma educacional que hay que pensar, hay que ver cómo mejoramos el funcionariado también en el país. Si eso no sucede de un punto de vista concreto, ahí se puede dificultar la tarea del gobierno a pesar de todas las buenas intenciones y buenos sentimientos que existen. Pues obviamente eso es lo concreto de la tarea de Gabriel Boric y su gobierno que va a tener que enfrentar, y yo creo que si no pasa por una cierta realidad eso, y con un plan bien definido para mejorar sobre un corto plazo ese servicio de Estado, yo creo que habrá una dificultad a nivel de popularidad. Pero yo creo que eso es imprescindible. No sé, momento a otro, eso va a suceder. Tiene que suceder para que Chile dé el salto. Y también va de la mano con la descentralización, como lo subrayó Antonia. Y con esto termino, para no tomar más tiempo. Yo, llegando a Francia, ahí mis padres viven acá, me sorprendió mucho ver cómo su ciudad, que no es la capital en sí, cómo mejoró en un plazo de años de 4 o 5 años. Yo puedo ver cambios a nivel de transporte público, la implementación de un tranvía, cómo creció la biblioteca, cómo implementaron nuevos parques, cómo lo mejoraron. Y tú ves que la ciudad donde yo vengo, donde yo trabajo, que es Antofagasta, que es supuestamente el ingreso per cápita más alto del país, bueno, en 4 años no avanzó tanto como una ciudad de cualquiera de Francia. Y mis padres fueron a Barcelona, por ejemplo, durante el verano, y me dijeron que Barcelona siguió creciendo y siguió modernizándose en algunos aspectos, cosa que no era así en los años 90, cuando éramos niños. ¿Qué te quiero indicar acá? Es que la descentralización siempre mejora el asunto. Y si tú vas de la mano con un Estado eficiente y moderno, obviamente se nota inmediatamente. Entonces yo creo que eso va a ser la tarea concreta de Gabriel Boric, y veremos el resultado de aquí a 3-4 años si eso ha realmente sido implementado y ha creado una dinámica que nos puede llevar sobre un mejor camino. Sí, Antonia, no sé si quieres redondear también y terminamos después con Omar. Bueno, yo creo que había que despejar lo que era esta elección, ya se ha hecho, y ahora yo creo que, todos tenemos que tener la mejor intención a la hora de posibilitar cumplir con estas demandas ciudadanas, y evidentemente nosotros en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas también tenemos mucho que aportar, ¿no? Así que yo creo que, a mantener este gobierno y creer firmemente que estos cambios son posibles y que mejorarán, evidentemente, esa convivencia social y política que en Chile ha estado tan dañada, ¿no? Muchas gracias, Antonia. Omar, para finalizar. Bueno, ya se ganó una opción clara, contundente, y ahora hay que apechugar o apañar, como dicen. ¿Ya? Y hay aquí una responsabilidad colectiva frente a los desafíos que tiene el país. Hemos elegido a un gobernante, a un presidente, al presidente Boric, para que conduzca al país en los próximos 4 años. Pero esa conducción es responsabilidad de todos. Sí, hay un tema de buena voluntad también, Omar. Yo creo que es importantísimo, ¿cierto?, destacar, porque a raíz precisamente de una campaña con muchas fake news, ¿cierto?, con mucho odio de repente, en algunos personajes, no diré que en todos, pero
que de alguna manera alentaban un clima de mucha polarización, de mucho enfrentamiento, y cuando hay un presidente que quiere hacerlo bien y cuando hay un grupo de personas que también señalan que tienen la mejor intención de ayudar en ese proceso, también es importantísimo, ¿cierto?, que tengamos esa buena voluntad todos como ciudadanos. Sí, es que yo creo que la responsabilidad, el compromiso cívico va más allá de una simple elección, va más allá de concurrir a votar. Aquí también tenemos que aprender a ser corresponsables de la gestión pública. Y el presidente Boric está recibiendo un país más pobre, un país con un estado de ánimo no bueno, y eso es una tarea, cambiar los estados de ánimo cuesta, pero hay que confiar en que se van a poner toda la energía en todos los temas que hemos visto, que no son pocos y son complejos. Hay que decirle a nuestros telespectadores que los temas que hemos mencionado, Cristian, Antonia y yo, no son temas fáciles, son temas bastante complejos que le hemos tratado de decirlo de manera pedagógica, pero que son desafíos de gobierno. Así es, bueno, yo quiero terminar con una cita, ¿cierto?, de hoy en el diario El País de España, que dice: el mayor desafío del presidente electo será recomponer el clima político y social de Chile, altamente polarizado luego de esta campaña presidencial, donde se enfrentó el más izquierdista desde Salvador Allende y el más derechista desde Augusto Pinochet. Que me pareció una cita muy acertada. Antonia Santos, Cristian Zamorano, Omar William, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, y nos vamos a estar viendo, ¿cierto?, en otras futuras ediciones de Masa Crítica, sin lugar a dudas. Muchas gracias.